Vienen malos tiempos para la socialdemocracia, atacada tanto por la derecha como por la extrema izquierda. Siempre ha sido así la historia. Siempre ha sido así la historia. El solo hecho de que los marxistas, los socialistas democráticos, a ver, te voy a contar la historia, rápido. La socialdemocracia se diferenciaba del comunismo porque buscaban lo mismo, eran marxistas. El PSOE nace como un partido marxista. Simple y sencillamente que decide que en vez de hacer la revolución va a tomar el poder por la vía democrática. Y entonces los comunistas los llaman socialfascistas, a los socialdemócratas de principios del siglo XX, de mediados del siglo XIX ya, de fines del siglo XIX, principios del XX. Nos odian. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando la gente de izquierda decente como Olof Palme van a la Unión Soviética y ven que lo que venía en el folleto publicitario, lo que viste en el anuncio de AliExpress y lo que te llega a casa es totalmente distinto. El paraíso de los trabajadores y la propiedad social de los medios de producción se convirtió en una dictadura donde la cúpula del Partido Comunista de la Unión Soviética era la que decidía sobre la economía, la vida y la muerte de todos los soviéticos. Entonces, gente como Olof Palme, Willy Brandt, van y ven eso, dicen, a ver, nosotros seguimos queriendo los mismos ideales de la izquierda, pero no por los medios por los que han acudido los marxistas. Por lo tanto, nos separamos, nos deslindamos del marxismo que provoca esto y pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de controlar y regular el capitalismo para quitarle sus partes más horrorosas y aprovechar al máximo sus partes benéficas. Entonces nos siguen odiando porque ellos quieren hacer la revolución, la propiedad social de los medios de producción, la planificación centralizada de la economía, que se ha demostrado que no sirve, y a nosotros nos han odiado siempre, y la derecha, por supuesto. La derecha nos llama izquierda, nos dice que somos comunistas y extremistas marxistas, que no lo somos. Y para la izquierda extrema somos una simulación de la derecha, que tampoco lo somos, pero siempre ha sido así. Y yo creo que, independientemente de todo eso, sigue siendo el pensamiento que está reunido en la Carta Ética de la Internacional Socialista. Busquen Internacional Socialista y vean la Carta Ética y la Declaración de Principios de todos los partidos que están en la Internacional Socialista. Yo sigo creyendo que es la mejor opción y que es la esperanza para todos. Costará más trabajo a veces, pero sigue siendo la esperanza.